Hola, soy el profesor Manuel Ángel Rodarte. Esta vez vamos a ver una segunda parte de la solución de triángulos rectángulos por medio de funciones trigonométricas. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos y para terminar de revisar los casos de este tema. Bueno, vamos al primer ejemplo. Va a decir, si una persona recarga una escalera sobre una pared de 5 metros de alto y la escalera forma un ángulo de 42 grados con respecto al suelo, ¿cuánto mide la escalera? Y entonces aquí en el dibujo, bueno, pues vemos la persona vino, recargó la escalera en una pared que tiene una altura de 5 metros. Acá vemos, esta viene siendo la pared. Y está formando un ángulo de 42 grados. Entonces, ¿de qué medida es la escalera? Repitiendo el concepto que habíamos comentado, bueno, es una hipotenusa. Uno puede decir, pues puedo sacarla con teorema de Pitágoras, pero para teorema de Pitágoras, recordamos, necesitamos dos lados. Entonces aquí ya nos obliga a utilizar funciones trigonométricas. Bueno, y entonces si nos damos cuenta es un triángulo rectángulo el que se está formando. El suelo y las paredes pues generalmente son verticales. Entonces pues hacen un ángulo de 90 grados entre suelo y pared. Y tenemos estos datos. Bueno, ¿cuál es la función trigonométrica? Ya que dijimos que vamos a usar la función trigonométrica. ¿Cuál será? A ver, chequen en sus funciones. Tengo como elementos para jugar con estas funciones. Voy a decirle así. Es el cateto que está enfrente del ángulo. Pues entonces tengo el cateto opuesto, tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Son esos tres datos. ¿Cuál función contiene estos tres datos? La función, ¿ya la hallaron? Sí, función seno. Pero lo que estábamos buscando es la hipotenusa. Bueno, entonces aquí, fíjense, función seno. Entonces, el cateto opuesto, uno podría decir, quiero despejar hipotenusa, paso el cateto opuesto, pero no, el cateto opuesto ni está sumando, dividiendo, multiplicando, restando, no, está siendo dividido, entonces no tenemos una regla para hacer eso, entonces por eso hice esta animación. Fíjense, entonces la hipotenusa es la que vamos a pasar multiplicando, pero como la quiero la hipotenusa, luego paso seno de alfa dividiendo, y fíjense cómo nos queda. Hipotenusa pasa multiplicando, entonces ese pasa, es decir, cambian de lugares, ¿verdad? Pero ahí se ve el por qué. Entonces ya nos queda así el despeje. Hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo. Bien, entonces seno de ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa, pasa hipotenusa, el cateto opuesto entre seno de ángulo. Ahí bueno, está hecho así en forma estática, pero como le hacemos, pues ya nomás hacemos las operaciones en nuestra calculadora. Si hacemos la sustitución, son 5 metros los del cateto opuesto. Si quieren revisar, regresar al video, ahí donde se ve la primera imagen, entre el seno del ángulo, que en este caso es 42 grados, y nos da 7.47 metros. Bueno, por si quedara alguna duda, también preparé esta otra animación donde a ver cómo le vamos a hacer en la calculadora. Fíjense, nos dio 7.47. Bueno, y eso en la calculadora, ¿cómo se hace? Sería 5 entre seno de 42 igual, y nos da ese resultado. Chequen las teclas, 5, 4, 2 igual, y obtenemos el resultado. Entonces quedamos que al menos 2 dígitos después del punto, pero pues pueden escoger todos los que salgan en la calculadora. Sí, de 2 en delante. 5 entre seno de 42 igual, y nos da ese resultado. Entonces bueno, pues así tenemos pues ese caso.
Entonces atentos cuando esté ese caso, cómo hay que hacer el despeje sobre todo. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo va a decir: ¿cuál es el ángulo de elevación de una rampa de 10 metros que lleva hasta una altura de 4 metros como se muestra en la figura? Entonces imagínense, es una rampa para subir vehículos, ahí va el vehículo, ahí quedó medio volando, a lo mejor ya ni necesita rampa, ¿no? Pero no, sí, ahí estamos tratando con la rampa. Entonces, es el vehículo, va a subir hasta 4 metros de altura y lo que es propiamente el piso, la rampa, son 10 metros. Bueno, pero nos preguntan entonces cuál es el ángulo que va a ver aquí de elevación. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver esa cuestión. Entonces ahí tenemos, si nombramos a los datos según lo que conocemos del triángulo rectángulo, ¿con qué estaríamos trabajando? 10 metros sería hipotenusa, 4 metros sería un cateto opuesto porque está opuesto al ángulo, y el ángulo. Entonces, ¿cuál es la función? A ver, chequen en sus funciones y otra vez función seno. Bueno, muchas veces los ejemplos van con la función seno, pero pues creo que se sobreentiende que puede ser aplicado a las otras funciones. Entonces ya, por ejemplo, por decir, en los ejemplos, pues, les he permitido que utilicen las otras funciones. Entonces imagínense esto, bueno, también cómo se traslada a las otras funciones. Entonces, bueno, en este caso pues resulta que es la función seno. A ver, entonces si es la función seno y quiero calcular ahora el ángulo, vamos a ver cómo le hacemos ahí. Entonces hacemos esta observación. La pregunta es: ¿cuál es el valor del ángulo? No cuál es el valor del seno del ángulo, tal como nos dice la función, ¿va? Entonces despejamos seno, que pasa como seno a la menos 1. Miren, ahí se ve en la animación. Seno es el que me estorba, lo paso, pero va a pasar seno a la menos 1. ¿Qué quiere decir? También se le dice inversa del seno, es decir, va a ser lo contrario, como cuando está multiplicando pasa uno dividiendo, que es lo contrario. Si está sumando pasa restando, o sea, pasan siempre haciendo lo contrario. Aquí, como nos va a entender la calculadora, es decir, seno a la menos 1, así es como nos va a entender, porque fíjense cómo al principio uno podría decir: ah, está multiplicando, tendrá que pasar dividiendo. De hecho es algo parecido, nada más que la calculadora nos va a entender como seno a la menos 1. Sí, entonces así es como vamos a pasar esta función seno, o si tuviéramos el caso de otras funciones, pues también así es como las podemos pasar, porque es como nos va a entender la calculadora. Entonces miren, seno a la menos 1 de lo que ya estaba al otro lado de la ecuación, que era cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces miren cómo nos queda. Entonces alfa o ángulo es igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto entre la hipotenusa, pero esas en paréntesis. Sí, entonces ahí vemos cómo se hace el despeje y así nos queda la ecuación. Bueno, entonces aquí lo vemos por pasos, así tal como lo escribiríamos en el pizarrón. Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, pero ya quedamos que seno pasa haciendo su función inversa, seno a la menos 1. Y entonces si hacemos la sustitución, teníamos como seno a la menos 1 es 4 metros entre 10 metros. Y 4 entre 10, pues fácilmente todos lo podemos resolver ya sea con la casita o en la calculadora, ¿no? Entonces 4 entre 10 es 0.4, las unidades metros se eliminan. Recuerden las comparaciones pues no tienen unidades, son adimensionales, lo habíamos comentado ahí en el salón.
en un PowerPoint, no recuerdo. Pero no, sí comentamos incluso en el salón las comparaciones cuando veíamos la cuestión de la semejanza de los triángulos, cómo se relacionan, y la comparación pues no lleva unidades. Bueno, entonces nos queda alfa termina siendo seno a la menos 1 de 0.4. Si eso lo pasamos a la calculadora ya nos da un ángulo de 23.57 grados. Ese viene siendo el ángulo de respuesta, más bien el ángulo de elevación, es nuestra respuesta, quiero decir, 23.57 grados. Y por si alguien se está preguntando, ¿y eso cómo lo hago en la calculadora? Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos en la calculadora. A ver, atentos. Pero fíjense cómo quedaría, seno a la menos 1 de 0.4, el punto 4 ya vimos de dónde salió, fue de 4 entre 10. A ver, eso en la calculadora, ¿cómo se le hace? Y esos serían los pasos en la calculadora, miren. Entonces primero, Shift, y sale esa bolita, y luego tecla sin, pero nos va a entender, seno a la menos 1, es decir, miren, lo que está en amarillito acá es cuando uno teclea Shift, va a entender lo que está arribita de la tecla, en este caso Shift seno a la menos 1 de 0.4, igual, y ya nos da ese resultado, 23.57. Entonces, igual si se fue por ahí muy rápido el ejemplo en la calculadora, pues pueden repetirlo, ahí está la animación, miren. Shift, aparece eso, sin 0.4. 23.57. Igual en el chip no aparece esa ruedota así tan grandota, pero sí aparece ahí que ya se pegó. Es para que lo chequen. Sí, miren, están los pasos y esa es la forma de hacer el cálculo en grados. Acuérdense, estamos trabajando con esta letrita de aquí. Sí, porque si ya cambió, pues le va a salir otro resultado. Entonces, letra D. Eso generalmente así es como traemos nuestra calculadora siempre, y lo habíamos comentado desde la otra clase. Bueno, entonces ya tenemos el resultado, seno a la menos 1 de 0.4, 23.57, etcétera, etcétera, y así es como sale. Bien, bueno, entonces aquí les dejo estos ejercicios. Observen, a lo mejor ya tenemos que utilizar otra función. Miren, ahí que tendría cateto opuesto y cateto adyacente y ángulo. Entonces voy a buscar cuál función relaciona a estos, cateto opuesto, a cateto adyacente y al ángulo. Y me fijo cómo le hice con la función seno, pues solo es aplicarlo a las otras funciones. Sí, por ejemplo ahí. Miren, ahí está un ejercicio y este sería el otro ejercicio. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa del triángulo? Fíjense. Ahora, ¿qué tenemos? Tengo el ángulo, sí lo tengo. ¿Qué es lo que me están preguntando? Pues el lado más grandote del triángulo rectángulo que está enfrente del ángulo de 90 grados. Pues ese siempre lo llamo la hipotenusa. Y tengo el cateto, ¿cuál? ¿El opuesto o el adyacente? Acuérdense, adyacente quiere decir junto de. Entonces tengo el adyacente. A ver, ¿qué función relaciona estos? Hipotenusa, ángulo y cateto adyacente. Y ya más no les digo porque pues ya ese es trabajo de ustedes, ahora sí. Entonces ya hacen la decisión de cuál es la función adecuada. Recuerden, hay que hacer los pasos para ver cómo quedan, si hay necesidad de hacer despejes en su libreta. Entonces ya saben, van a hacerlos en la libreta, no se les olvide incluir los pasos y pues como lo hemos estado haciendo, ya que esté resuelto, lo preparan, toman foto y seguimos trabajando en la plataforma de Moodle.
¿verdad? Entonces, ahí por Edmodo, pues ya les va a llegar la asignación de la entrega de estos trabajos. Y pues por ahí la mandan. Si hay alguna duda, ya saben, con confianza, pues me preguntan por ahí. Edmodos es la forma en que les voy a responder, que no es como nos estamos comunicando. Creo que es la forma más fácil. Y bueno, entonces eso sería todo en este video. Acuérdense dar like, suscribirse, comentarlo con sus amigos y ver mis otros videos del canal, los de monitos. No creo que ya, no sé si les estén apareciendo, pero bueno, ese es cuento aparte, ¿no? De todos modos, bueno, pues ahí seguimos en las mates también, ¿no? Y bueno, entonces ahí por ahí nos estamos comunicando en Edmodo.